¿Qué significan pruebas racionales de la existencia de Dios? Entonces son pruebas que son argumentos del raciocinio, argumentos filosóficos, que a través del conocimiento se puede comprender algo, se puede dar una opinión, se puede comprender algo de lo que es la existencia de Dios. Entonces son pruebas filosóficas. En este caso no vamos a utilizar la Biblia, en este caso, aunque siempre nos gusta, ustedes saben que me gusta usar bastante la Biblia a mí, pero esta clase requiere que nosotros aprendamos a usar el raciocinio, usar la lógica para poder comprender. Muchas veces nos va a tocar a nosotros explicar a Dios, la existencia de Dios, nuestra fe, sin el argumento bíblico, ¿verdad? Hace algún tiempo, aquí está, inclusive lo escribí aquí, hace algunos años me encontré con una persona que me dijo que no creía en la Biblia, que no creía en Dios, no creía que la Biblia era la palabra de Dios, y me dijo, pruébame que Dios existe, pero no uses la Biblia. Entonces, imagínese usted, si alguien le dice a usted, pruébame que Dios existe, pero no puedes usar la Biblia porque yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué argumentos tenemos para poder iniciar una conversación, para defender la fe? ¿Qué argumentos podemos utilizar? Esta es la idea en esta clase, ¿verdad? Es aprender un poco de cómo debemos argumentar si en caso no podemos usar las escrituras para defender nuestra fe o la creencia en Dios. Los cristianos creemos en Dios, creemos que Dios existe, y la base de nuestra creencia en Dios es exactamente el hecho de que lo aceptamos por la fe. Creemos que Dios existe. Hebreos 11:6 dice, porque aquel que se aproxima de Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces, por la fe nosotros aceptamos, pero las personas comunes todavía no han alcanzado este tipo de fe, y entonces lo que ellos quieren entender es con el raciocinio, con el intelecto, ¿verdad? Entonces por eso se han discutido algunas premisas, algunas posiciones donde podemos nosotros utilizar para argumentar la existencia de Dios cuando no podemos utilizar las escrituras. Acuérdense que y lo hemos visto en las clases anteriores, la revelación mayor que tenemos, que es conocido como la revelación especial, tenemos en la revelación especial las escrituras, ¿verdad? Y también la persona de Jesucristo. Entonces hemos aprendido la revelación natural, que es a través de la naturaleza, de las cosas creadas, y también la revelación natural a través de la conciencia humana, lo que Dios puso en el corazón del hombre a respecto de sí mismo, para que el hombre tenga las condiciones de poder decir Dios existe. Y esto es evidente, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, y también dice que de tal manera que los hombres no tienen disculpa. Entonces realmente todo individuo, todo ser humano tiene en su corazón una idea de Dios, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, la Biblia lo dice, obviamente, porque Dios se lo manifestó, ¿no? Y se usa el griego phaneros
como ya lo hemos visto otra vez. Entonces, tenemos la revelación general a través de la naturaleza y a través de las escrituras, y tenemos también la revelación especial a través de las escrituras y a través de la persona de Cristo. Entonces, la revelación natural a través de la naturaleza y la conciencia humana, la naturaleza y la conciencia humana, esa es revelación general. Y la revelación especial es a través de las escrituras y a través de la persona de Cristo. Eso es lo que hemos visto hasta la clase anterior. Ahora queremos nosotros hablar un poco de la existencia de Dios también, pero con las pruebas racionales, con las pruebas que se pueden discutir, ¿verdad? Esta persona, como les estoy comentando aquí, me dijo que no creía en la palabra de Dios, me dijo que no creía en Dios, y entonces me dijo, yo intentando hablarle, y hasta le cité algunos textos, pero me dijo, no, si yo no creo, no me puedes hablar a mí con las escrituras, porque yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Me dijo, pruébame que Dios existe, pero no uses la Biblia. Entonces le compartí algunos de estos argumentos citados a seguir y se mostró interesado. Se mostró que realmente había una posibilidad. Lo puse yo a pensar en eso, ¿no? Y eso es una buena opción porque lo que haces es derrumbar. Con estos argumentos derrumbas una barrera inicial que hay cuando tú te pones a conversar con alguien. Hay una barrera inicial que la persona trae porque hay un preconcepto por parte de la persona que dice que no cree en Dios, que no cree en las escrituras, que eso son cosas de hombres y lo que sea de argumentos que nos pueda traer. Entonces esta persona trae una barrera, está vestido con una coraza y está bien agarrado con esa coraza y no la quiere soltar, porque es como la manera como el incrédulo se protege de su propia incredulidad, ¿verdad? Porque hay un cierto, en el interior, hay un cierto temor de que si está correcto o no está correcto, ¿verdad? Es lo que se dice de los ateos, ¿no? Muchas veces que hay ateos que realmente no son ateos, que se hablan de ateos, que Dios no existe y esto, lo otro, pero en los momentos difíciles de su vida han clamado a Dios realmente, ¿verdad? Entonces, y otra cantidad de ateos que no dicen que no creen en Dios, pero si tú entras en los grupos de teología que hay, de discusión en los medios de comunicación, hay bastantes que están ahí constantemente hablando y hablando de Dios. Aunque dicen que no creen, pero hablan de Dios. Entonces, no tiene mucho sentido ese tipo de, de ateísmo que realmente que no dice que no cree en Dios, pero vive hablando de Dios todo el tiempo. Entonces no tiene mucho sentido también esto. Entonces, al compartir algunos argumentos, lo que hacemos es quebrar estas barreras, hacer con que las personas dejen un poco ese caparazón que traen, salgan a la luz, quieran hablar abiertamente, quieran hablar sinceramente, quieran poner su mente a funcionar y de esta manera entonces los argumentos nos ayudan. Ninguno de los argumentos que vamos a hablar realmente podemos decir que prueba exhaustiva de que Dios existe. Eso no es. No existe ningún argumento filosófico que pueda probar exhaustivamente la existencia de Dios, pero sí nos ayudan. ¿Ok? Estos argumentos tienen importancia como interpretaciones de la revelación general de Dios y exhiben cuán racional es creer en un ser divino. Entonces, mira, que hay que pensar y vas a llegar a la idea de que realmente Dios existe. Si te pones a pensar bien, hasta en la Biblia, cuando la Biblia nos manda a contemplar, y vamos a ver al final yo puse unos versículos porque no quería irme sin dejar versículos, aunque sea al final, o sea, solo con la filosofía, sino también entendiendo que los escritores bíblicos también pensaron, también usaron el raciocinio, usaron la contemplación,
usaron la observación, que son argumentos que se usan en la ciencia, ¿no? Porque la ciencia también está basada en la observación, en la contemplación, en la observación. O sea, ellos ven e interpretan lo que está pasando para poder, hacen análisis, pruebas y llegan a conclusiones. Pero también hay mucha observación en la ciencia. Entonces, los escritores bíblicos cuando escribieron, y yo encontré ahí un Salmos que habla enormemente sobre las cosas que Dios ha hecho y cómo muestra cómo Dios es tan minucioso en relación a lo que hizo, y eso son pruebas de que hay un ser que en este caso nosotros sabemos que es Dios, que tiene que haber hecho todas estas cosas. No pueden haber venido de la nada, ¿verdad? Un argumento bastante filosófico que se usa es eso, de que vino todo de la nada, pero la nada no es nada. De la nada no puede venir nada, no puede venir algo. De la nada no viene nada. Entonces, básicamente, esto es importante entender. Todavía más, estos argumentos pueden servirnos para hacer frente al adversario incrédulo, ¿verdad? Aquel que está constantemente diciéndonos que no y que no existe Dios y que no hay Dios o lo que sea. Nos pueden ayudar porque pueden formularse en términos que establezcan una fuerte probabilidad de la existencia de Dios y en consecuencia silenciar a muchos incrédulos. Entonces, si tú puedes hacer con que el incrédulo que está diciendo que Dios no existe, a través de esos argumentos, tú puedes hacer con que él baje la guardia un poco y abra su corazón o abra su mente. Entonces ahora es el momento de poder traerle la palabra, porque la palabra es una espada de dos filos que penetra el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces básicamente es importante también. Entonces los argumentos nos ayudan. Tenemos que verlos como herramientas más que pruebas eficientes o completamente eficientes de que Dios exista, pero sí son herramientas que nos van a ayudar a formular probabilidades de raciocinio de que Dios realmente existe. En el transcurso del tiempo se han desarrollado argumentos para probar racionalmente la existencia de Dios. Algunos de estos en esencia ya habían sido sugeridos por filósofos como Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y algunos otros fueron añadidos en tiempos modernos por filósofos y estudiosos de la religión moderna. Entonces, son argumentos filosóficos, ¿verdad? Y un punto importante de la filosofía, y eso es lo que realmente significa a filosofía, ¿verdad? Viene de filo, que es amor, ¿verdad? Viene de fileo, el amor. Filo es amor. Y sofía es conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Entonces, el filósofo no es nada más y nada menos que una persona que ama conocer algo, ¿no? Entenderlo, comprenderlo con su mente. No ocupa la fe, pero ocupa el raciocinio en este caso, ¿verdad? Pero de todas maneras es un buen argumento. Hay buenos argumentos aquí y vamos a intentar entenderlos para poder futuramente, cuando tengamos la oportunidad, tengamos argumentos para discutir. ¿Ok? Y de dichos argumentos aquí solo se mencionan los más comunes. También hay muchos argumentos y hay muchos argumentos modernos bastante buenos, como el argumento Kalam y todo, pero ahorita vamos a ver algunos que nada más son los que vamos a estudiar ahora. El primer argumento es el argumento que se llama ontológico. El argumento ontológico, ¿ok? Ontológico significa el estudio del ser. Esa es ontología, ¿verdad? El estudio del ser. Esa palabra se forma a través de los términos griegos ontos
que significa ser o ente, ¿verdad? Ente o ser. Y también logos, que significa estudio, discurso, tratado, teoría o algo, ¿verdad? Palabra, ¿verdad? También. Entonces, ese es el argumento ontológico, significa entonces el estudio del ente o del ser. Eso es lo que queremos decir aquí. El argumento ontológico afirma que ya que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto y que su existencia es un atributo de la perfección, por tanto, debe existir un ser absolutamente perfecto. Entonces, primera cosa importante, nosotros tenemos una idea de que hay algo perfecto ahí, por lo que vemos, ¿no? Por la creación, por las formas que vemos en la creación, porque sabemos que hay en la creación, hay una cierta perfección en lo que ha sido creado, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de un ser que es más perfecto que nosotros, de un ser que es más perfecto, más correcto, más exacto, que es mejor, ¿verdad? Como ser divino, como ser que nosotros. Y entonces esa existencia nos da a nosotros, esa idea de existencia, también entonces nos deja ver de que debe existir, porque de dónde viene la idea que hay en nuestra cabeza de un ser perfecto si no hubiera un ser perfecto, ¿verdad? De hecho, la idea de perfección tiene que venir de algún lado, porque si no, ¿cómo sabríamos nosotros que es algo perfecto? No podríamos saber, ¿verdad? En virtud de tal informe podríamos decir, tengo una idea de Dios, por lo tanto, debe existir un Dios, ¿verdad? Porque esa idea viene de algún lugar. La naturaleza en sí no trae ideas de Dios, ¿verdad? No puede, porque la naturaleza no tiene esa capacidad de darnos a nosotros conocimientos interiores, ¿verdad? No, la naturaleza eso nada más es la observancia de las cosas, ¿verdad? Hay que observar para conocer, pero esto es una cosa que nosotros tenemos internamente y tenemos esa idea de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, por lo tanto debe existir Dios, si no, ¿de dónde más podría venir esa idea al hombre si no fuera de parte de Dios? ¿No les parece? ¿Ok? Entonces tenemos una idea de Dios, entonces es posible que haya un Dios. Ese es el argumento filosófico, ¿verdad? Entonces, si tú puedes hablar con una persona y le dices, tú crees en Dios, todos los seres, y hay otro argumento más abajo que vamos a ver sobre eso, pero una de las cosas es la propia, el argumento, hay un argumento que se llama etnológico, o sea, todas las etnias, todos los pueblos tienen una idea, ¿verdad? De que hay un ser perfecto y se rigen por ese ser perfecto muchas veces. Entonces esa idea tiene que venir de un ser perfecto, porque es un paradigma que nosotros estamos intentando seguir, ¿verdad? Bien interesante, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que dice el argumento ontológico, que habla del ser, ¿verdad? Entonces, si tenemos una idea de un ser perfecto, entonces debe existir un ser perfecto, porque si no, ¿de dónde vendría esa idea? ¿Está bien? Vamos para, para el segundo argumento, que es el argumento que se llama argumento cosmológico. El argumento cosmológico viene del griego, obviamente, cosmológico viene del griego cosmos, que significa mundo, ¿no? Que significa universo. También tiene la idea de orden.
Entonces ese es el cosmos cosmológico, y el logos, ya lo sabemos, viene de estudio, de discurso, tratado, palabra, teoría, etcétera, lógica, ¿verdad? Entonces, el argumento cosmológico significa la ciencia que trata del universo, ¿verdad? O el estudio que trata acerca del universo. Es importante. En general, el argumento cosmológico se entiende de la siguiente manera: todo lo que existe en el mundo debe tener una causa, y siendo así, también el universo debe tener una causa original indefinidamente grande. Cuando hablan de causa aquí, no se refiere a nada más un propósito, sino causa significa un causante. Algo tiene que haber causado lo que existe, ¿verdad? No aparece de la nada. De la nada no puede venir nada, porque en la nada no hay nada. Entonces no se puede, de la nada no puede venir nada. Entonces lo que existe en el mundo tiene que haber una causa. Eso significa alguien que lo causó, un causante de lo que existe, ¿verdad? Eso es importante. Entonces el universo, todo lo que en el mundo hay, por ejemplo, una idea, cuando tú ves una casa ya construida, entonces la causa de esa casa es un arquitecto, un constructor que la hizo, ¿verdad? Esa no nació, no creció sola la casa, ¿verdad? No pusieron un ladrillo o un pedazo de madera y lo regaron, hicieron algo y la casa entonces se generó sola. No, tiene que haber alguien que tenga que haberlo hecho. Cuando tú ves una casa nueva, recién construida, vas a decir, oh, construyeron una casa, ¿verdad? Sabemos que la construyeron, que alguien la construyó. Eso es la causa. La causa es el constructor, es el que construyó la casa, ¿verdad? Así también nuestras vidas. Nosotros tenemos una causa, ¿verdad? Pero yo existo y tengo una causa. ¿Quién es la causa? Mis padres, ¿no? Cuando don Luis y doña Carmen decidieron tener un hijo, ¿verdad? Tuvieron el hijo y nació Carlos, soy yo. Entonces, esto es importante también, porque hay una causa para todas las cosas, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces el universo fue creado y antiguamente se decía que el universo era eterno, ¿verdad? Que siempre existió. Pero ahora los últimos estudios, tanto científicos como también las ideas filosóficas, han entendido y aceptado que el universo tiene un origen, más bien, ¿verdad? ¿Por qué tiene un origen? Porque el universo se va expandiendo, por ejemplo, también. Entonces, si se expande, tiene que haber un momento en que comenzó, ¿verdad? Porque está aquí y se va estirando, se va abriendo, ¿verdad? Se va haciendo más grande, más largo, y entonces eso significa que en algún momento eso tiene que haber sido tan pequeño que tiene que haber comenzado en algún momento, ¿verdad? Ese es un punto importante. Otra cosa que se dice sobre el universo es que también, por ejemplo, que el universo va gastando su energía. Sí, el universo va gastando su energía. Entonces, se ha comprobado que la energía del universo se está gastando, ¿verdad? Entonces, si se está gastando y si fuera eterno, ya se hubiera gastado, porque si hubiera existido desde la eternidad hasta ahora, entonces la energía ya se hubiera gastado hace rato, ¿verdad? Ya no existiría. Pero como hay un origen de todo, entonces obviamente esto es más plausible de que podamos entender de que el universo tiene una causa original, ¿verdad? Algunas personas dicen, bueno, si todo lo que existe tiene una causa, entonces Dios también tiene que tener una causa. Solamente que todo lo que existe tiene una causa, pero tiene que haber alguien atrás de la causa primera.
para tiene que haber sido un ser preexistente, ¿verdad? Eternamente, con una capacidad grandísima de creación, con un poder ilimitado para hacer todo lo que ha sido creado, por una mente o una capacidad intelectual mucho más perfecta de todo lo que vemos en el mundo creado para que exista, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Si Dios tuviera una causa, entonces no habría un inicio para las cosas creadas en sí, ¿verdad? Sino que Dios es el origen más bien de todo lo que es creado en este caso, que es importante. Entonces, todo lo que existe en el mundo debe tener una causa. Siendo así, también el universo tiene una causa original y es indefinidamente grande. O sea, la causa es más grande que lo que se creó, ¿verdad? Para que haya el conocimiento para crear, como o volviendo al ejemplo de la casa, si uno no sabe construir una casa, no va a poder construir una casa, porque construir una casa requiere de un cierto conocimiento de ingeniería, ¿verdad? De arquitectura, de construcción, y no es toda persona que puede hacerlo. Entonces eso es importante, que se entienda que el universo tiene, como el universo tiene es una creación que, que muestra una capacidad, ¿verdad? De orden, de perfección, que muestra una capacidad de algo que realmente es generado por leyes que están establecidas correctamente, como la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Si la tierra está un poco inclinada, ustedes saben, no gira recta en el eje como un trompo, sino gira un poco así al revés, ¿verdad? Como está un poco inclinada, y la luna está ahí exactamente para generar esa inclinación. Si no hubiera esa inclinación, entonces el sol a la hora de alumbrar la tierra estaría alumbrando solo parte de la tierra, y parte de la tierra absolutamente nada, ni siquiera un mínimo de calor. Y eso evitaría el ejercicio de la vida por causa de eso. Pero el hecho de estar inclinada y el sol alumbrando de una posición, todas las partes llevan calor y luz en menor o mayor grado, pero lo llevan, preservando así lo que es la vida en la tierra. Y hay muchos otros argumentos sobre eso, que hay que leerlos. Por eso es importante a leer, ¿verdad? Es importante conocer esto. Yo le mandé, creo que en el grupo de WhatsApp, la otra vez un video que habían lanzado sobre cómo Dios creó las cosas y por qué las creó. Esas cosas hay que leerlas, hay que verlas. Si tenemos videos, hay cómo Dios creó las cosas y entender las cosas. Voy a ver si, yo vi uno en esos días atrás, me gustó mucho, y voy a ver si los puedo mandarlo otra vez para que ustedes puedan entender cómo Dios hizo las cosas tan perfectamente. Y eso entonces es exactamente lo que respalda, por decir así, los argumentos de que tiene que haber sido una causa original indefinidamente grande y poderosa e inteligente para hacer las cosas de esta manera, ¿verdad? B.P. Bowney dijo: el universo material se presenta como un sistema recíproco de los que depende su unidad compuesta de varias partes. Luego, pues, debe haber un agente único que equilibra la reciprocidad de las diversas partes, o que constituye la razón dinámica de su existencia. Entonces, un sistema recíproco significa que las partes que están constituidas en el universo están, ¿cómo se puede decir? Mantienen una relación unas con las otras, recíproco, ¿verdad? De unos para con otros. Y de la unidad compuesta
La unidad total depende de todas las partes. Entonces, este es importante. Entonces, tiene que haber, como dice, un agente único que equilibra esa reciprocidad de las diversas partes para que haya entonces una dinámica perfecta de la existencia de las cosas que hay, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el ciclo del agua. Hablemos un poco de esto. El ciclo del agua, ¿verdad? Entonces, sabemos que el agua que está en el mar, por causa del calor que va adquiriendo durante todo el día, eso se va calentando y se evapora. El vapor de agua tiene menos peso y tiende a subir. ¿Ves? Siempre cuando tú pones una olla en la cocina o en la tetera y el humo que es vapor de agua va para arriba, él no va para abajo, ¿verdad? Va para arriba porque tiene menos densidad. Entonces, sube y se acumula en los cielos y forma las nubes. Entonces, en sí, las nubes están compuestas de partículas de agua en estado gaseoso, pero en una cierta temperatura caliente, no caliente, pero tiene que tener cierta temperatura caliente para que continúe en estado gaseoso y continúe como nubes en el cielo. Luego, cuando esas nubes pasan por temperaturas más frías, entonces ahora se condensan y comienzan a caer como gotas de agua. Pues se condensaron las nubes que estaban en estado gaseoso, se condensan y comienzan a caer como agua y es la lluvia. Esa lluvia cae en la tierra, corre la tierra, esa agua corre para los ríos y los ríos vuelven a los mares y otra vez el mar se evapora, entonces crea un ciclo, ¿verdad? Si no hubiera este ciclo que está perfectamente integrado, cada parte, ¿verdad? La lluvia, el agua líquida, el agua en estado gaseoso, la lluvia que cae otra vez o que cae a veces cuando pasa por la lluvia pasa por lugares más fríos todavía, entonces se congela y entonces cae la nieve, cae el granizo y así vamos por adelante, ¿verdad? Entonces, pero ese es un ciclo, ¿ves? Que no acaba nunca. Está perfectamente controlado para que funcione. Entonces, ¿por qué funciona eso también? Porque al momento en que las aguas que fueron utilizadas, que fueron sucias por la naturaleza, por la tierra, por el hombre, por lo que sea, esas se evaporan y suben en las nubes en estado gaseoso, entonces también se purifican. También se purifican. El agua es la misma, solamente que ahora subió otra vez en estado gaseoso y se purificó. Entonces tú puedes juntar agua de la lluvia con un balde grande ahí, que caiga el agua de la lluvia y esa agua está limpia. ¿Entiendes? Sobre todo cuando uno está en el campo. Aquí en la ciudad hay muchos contaminantes en el propio medio ambiente, ¿verdad? De las fábricas, de la contaminación ambiental, de los dióxidos de carbono, de los automóviles, todo eso también obviamente contamina un poco la lluvia al caer, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando uno está en lugares donde no hay tanto superpoblación, como en los campos, los lugares más calmos, esa gente acostumbra guardar el agua de la lluvia y la usa para tomar, para cocinar, para hacer todo, porque es agua que realmente se puede utilizar. Está naturalmente esa agua ya se purificó, ¿verdad? Se limpió y cae otra vez y va otra vez. Entonces, eso muestra una reciprocidad, ¿verdad? En relación a la tierra, a las plantas, a los animales, a todo lo que nosotros utilizamos esa agua, ¿verdad? Y necesitamos esa agua y también la ensuciamos, pero otra vez vuelve esa misma agua, vuelve limpia y así por delante. Es algo fabuloso.
ver estas cosas realmente nos tienen que llamar la atención. Nos muestra que hay una causa original, indefinidamente grande e inteligente que nos da todo esto que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante. Entonces, todo lo que existe en el mundo debe tener una causa, siendo así también el universo tiene una causa original e indefinidamente grande, y podemos decir inteligente, y todo lo que los atributos que Dios tiene para poder hacer con que todo esto funcione tan perfectamente. Y yo les aconsejo que lean un poco en relación a esto, en la de la creación, cómo Dios creó las cosas, cómo está el universo, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funciona la naturaleza, cómo Dios ha creado las cosas, las más pequeñas, las más grandes, todo de una manera que encaja. La luna, cómo influye en la tierra, y eso hace parte del plan de Dios para que la tierra pueda ser habitada, ¿verdad? Si la tierra estuviera algunos metros más de la posición que se encuentra en relación al sol, ya no podríamos tener vida, ¿verdad? Ya no había vida. Algunos grados nomás que se mueva la tierra para allá y para acá en relación a la posición que ya tiene establecida, entonces no podría haber vidas. O estaríamos, si estuviéramos más cerca, nos cocinaríamos en el calor del sol, y si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos por falta de luz. Entonces, todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver con el hecho de que esta causa que creó el universo es extremadamente grande y muy inteligente. ¿Ok? Y para nosotros, claro que es Dios. Tenemos la seguridad exacta de eso. ¿Ok? Tercer argumento es el llamado argumento teleológico. No es teológico, es teleológico. ¿Ok? Teleológico está formado por el griego teleos, que significa fin, y logos, que ya sabemos que se significa estudio, tratado, discurso, teoría, lógica, etcétera, ¿verdad? Se refiere entonces al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o de algún ser. Eso es teleología, el estudio de los propósitos de algún ser, ¿verdad? Entonces el argumento teleológico dice que por donde quiera que el mundo se contemple, revela inteligencia, revela inteligencia, ¿verdad? Entonces, eso nos revela también orden, armonía, designio, denunciando entonces así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios, tal como lo exige la producción de un mundo tal. O sea, como vemos el mundo y como están las cosas hechas, con tal perfección, con tal capacidad de desenvolvimiento, funciona como un reloj suizo esto. Entonces, claro, tiene que haber un ser que fue quien preparó todo esto y con un propósito bastante definido, ¿verdad? Como yo les acabo de explicar lo del ciclo del agua, ¿verdad? Tiene un propósito interesante, ¿ves? Uno no para pensar esas cosas, pero sí son importantes pensarlas para que nos demos cuenta cómo es que funciona. Entonces, todo eso nos lleva a entender un poco más de Dios y conocer un poco más de Dios, ¿verdad? La gente que trabaja con agricultura, por ejemplo, se guía por la luna, ¿ves? En tal tipo de luna es día de plantar, porque va a afectar positivamente esa relación que hay recíproca entre la luna y la tierra, ¿verdad? Y el sol,
Entonces todo eso crea una... Wright indica la probable existencia de una mente que está encargada del control de los procesos del mundo en suficiente medida para justificar la suma teológica que se descubre en él. O sea, todos estos filósofos comprenden de que tiene que haber algo ahí que es el que da orden, el que da armonía, el que da designio, el que revela inteligencia de todas las cosas que han sido creadas por Dios, ¿verdad? Es importante entonces que podamos comprender. El mundo tiene evidencias de una mente inteligente, de una inteligencia y un designio, y por eso conduce hasta la existencia de un ser consciente, inteligente y de invariables designios, que en este caso nosotros conocemos como Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un argumento bastante sólido, ¿no? Me gusta mucho este argumento. Es un argumento bastante sólido aquí para poder hablar de la existencia de Dios. Pasemos para el argumento moral. El argumento moral. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el reconocimiento por el hombre de un bien supremo y su búsqueda del ideal moral exigen y necesitan la existencia de un Dios que sea un paradigma para el hombre y que convierta en realidad ese ideal. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos un sentido de la moralidad, ¿verdad? De lo que es correcto y de lo que no es correcto, hasta las personas más primitivas, las personas a las cuales nunca le ha llegado el evangelio o la revelación escrita, no han tenido esa oportunidad de alcanzar de experimentar la revelación escrita o algo que se les enseñe. Hasta estas personas, por más primitivas que sean, tienen un senso de moralidad. Ellos saben que cuando matan, por ejemplo, está mal, ¿verdad? Ellos saben que si agarran algo que no les pertenece, está mal. Ellos saben cosas como estas que son del senso moral que todos nosotros tenemos en nuestro interior, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablando a los romanos, les decía, ¿verdad? Que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, decía él, ¿verdad? Porque su conciencia les acusa o les defiende. Y eso se refiere exactamente a esta idea de que todos los seres tenemos un senso de lo que es moral, un ideal moral. Todos queremos ser buenas personas y queremos llegar allá y queremos hacer lo bueno, ¿verdad? O podemos por lo menos escoger entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? O tenemos la chance de poder escoger, aunque muchas veces no se escoja, pero el senso de moral existe, ¿verdad? Y cuando uno no cumple con este senso de moral, entonces siente su conciencia acusándole, ¿verdad? Hice mal, no debía haber hecho eso, ¿verdad? Eso pasa con todos los seres humanos, porque hay en su interior un senso de lo que es moral, que es importante. ¿Ok? La idea de moralidad que existe en el hombre no proviene de la naturaleza, sino de un ser mayor que se convierte en el paradigma moral para la búsqueda de ese ideal. O sea, todos estamos buscando un sistema moral, ¿verdad?
un ideal moral, y eso hace parte de la naturaleza del hombre, y eso es una prueba de que debe existir un ser que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Eso es un paradigma. Un paradigma es lo que tú tienes ahí, que es lo que tienes como ejemplo a seguir, ¿verdad? Que también es importante tenerlo. Todos los hombres necesitamos paradigmas, ¿verdad? Desde niños el hombre en sí busca tener paradigmas, porque eso es lo que va dando sentido a la vida, ¿no? Por ejemplo, un niño, nunca te va a decir un niño, no, ¿qué quiere ser cuando sea grande? No, yo quiero ser ladrón. Él no te va a decir eso. Yo no quiero ser una persona mala. No, o nunca va a decir. Él quiere ser un policía, quiere ser un bombero, quiere ser un doctor. Son paradigmas que refieren a un ideal de buen moral, ¿verdad? Un policía es una persona, ¿entendió? Honesta, es una persona valiente, un doctor, ¿verdad? Es una persona abnegada, que está ahí para ayudar a las personas, y así un bombero, ¿no? Que está dando su vida por las otras personas. Entonces, todo eso es parte del ideal moral que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, esto es importante y lo necesitamos, ¿verdad? Y lo necesitamos. Y no es malo tener paradigmas humanos también. Eso no es malo. Nuestro mayor paradigma obviamente es el Señor Jesucristo y Dios, ¿verdad? Obviamente. Pero no es malo tener paradigmas a los cuales vamos a imitar, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿verdad? Es un paradigma. Oye, sígueme a lo que yo estoy diciendo y ve que yo también estoy siguiendo otro paradigma que es Cristo, ¿verdad? Entonces, esos son paradigmas que son modelos a seguir, que es importante, ¿verdad? Este es importante. Pablo, cuando habló con Timoteo, le dijo, desde niño has seguido las Sagradas Escrituras y la fe que primero estaba en tu abuela Loida y después en tu mamá Eunice, ¿verdad? Entonces, son ejemplos. Mira la fe de tu abuela, mira la fe de tu mamá, sigue esa fe, ¿verdad? Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Sigue la fe que ellos están siguiendo, porque esos también son paradigmas que el hombre necesita para tener un ideal moral o de fe o como sea, algo que es bueno, ¿verdad? En el sentido bueno, que es importante entender. Entonces, lo que tenía que hacer Timoteo era acordarse, ¿verdad? Y por eso que también lo exhortó después y le dijo que debía avivar el fuego del don de Dios que hay en él. O sea, mira tú la fe de tu mamá, mira la fe de tu abuela y ve que eran personas que creían en la palabra y eran personas de fe firme, y tú también ahora, Timoteo, tú también sigues ahora eso. Entonces, esos son buenos paradigmas, ¿verdad? Entonces, esos son los paradigmas que nosotros debemos seguir también, ¿verdad? Cuando son buenos, no vamos a seguir a cualquiera, ¿verdad? Aunque hoy en día el ser humano en sí, sobre todo el que no conoce a Dios, tiene malos paradigmas, ¿verdad? Ahí están los actores, los cantantes, esos siguen a eso son como ídolos, ¿verdad? Y ellos tentan seguirlos, tentan imitarlos, se visten como ellos, hablan como ellos, intentan seguir, porque el ser humano en sí siente en su interior que hay ideales, aunque a veces lo busquen en el lugar equivocado, pero sí sabe el ser humano que hay ideales morales que se deben seguir, y eso es una prueba de que Dios existe y que hay un ser mayor, ¿verdad? Que es el paradigma oficial, vamos a decir así, el exacto, el verdadero paradigma moral que el hombre necesita, que esto es importante, ¿entiendes? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos seguir, ¿verdad?
un ejemplo, un paradigma a seguir. Esto es importante. ¿Ves? Okay. Cristo es nuestro paradigma, por ejemplo, por excelencia también. ¿Por qué? Porque la propia Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando a veces los hermanos tienen el deseo o sienten la necesidad de compararse a veces entre ellos, a comparar su espiritualidad, comparar su vida cristiana, comparar cosas, su conocimiento. En la iglesia también hay eso, ¿verdad? Tú eres más, yo soy más espiritual que tú y que yo oro más que tú y que tú no sé qué. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque comenzamos a compararnos con personas, de individuos a individuos. Y la Biblia no dice eso. ¿Entendió? La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la de un varón perfecto. Mira, entonces, si tú tienes el deseo de compararte, la necesidad de compararte con alguien, compárate con Cristo, porque Él es el hombre perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eh? Él es el hombre que está en la plenitud, que ha conseguido, que vive dentro de... Es un paradigma para nosotros, ¿verdad? Y hay que seguirlo por causa de eso. Este es importante entender también. Entonces, la idea de moralidad existe en el hombre, que existe en el hombre, no proviene de la naturaleza, sino de un ser mayor, que se convierte en el paradigma moral para la búsqueda de ese ideal que nosotros todos los seres humanos estamos siempre a la búsqueda, ¿verdad? De esto, en la búsqueda de esto. Otro argumento, que creo que ya es el cuarto o el quinto, dice el argumento histórico o etnológico. Etno viene de etnia, ¿verdad? Acuérdense, etno viene de etnia, y etnia son pueblos, o sea, del estudio de los pueblos o la historia, ¿verdad? Entre todos los pueblos y las tribus o etnias de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en un culto externo, inclusive. Siendo universal, este fenómeno debe pertenecer a la misma naturaleza del hombre. Entonces es raro y muy claro ver de que el hombre en sí siempre está buscando lo que es el ser divino, ¿verdad? Y muchas veces, si la naturaleza del hombre tiende a la adoración religiosa, esto solo hallará explicación en un ser superior que dio al hombre una naturaleza religiosa. O sea, los hombres en sí tienden a lo divino. Todas las tribus tienen muchas veces, aunque la condición del hombre caída, y eso lo puse yo aquí, todos los pueblos tienen un deseo de la búsqueda de lo divino. Aunque por la condición caída del hombre, distorsione ese sentimiento y lo convierte en politeísmo o en idolatría, ese deseo debe provenir de un ser superior, quien puso en el hombre ese sentimiento de que hay alguien ahí que es divino, que es Dios, que está ahí, ¿verdad? Que queremos conocerlo. Esa es una cosa. Muchas veces, lamentablemente, el hombre en su condición caída ha perdido esta idea de querer buscar a Dios, porque un hombre caído ya no tiene esa condición, ¿verdad? El pecado introdujo al hombre una esclavitud a otras, llevándolo a otro tipo de vida. Si tú lees los primeros capítulos de la epístola a los Efesios, te vas a dar cuenta de cómo el hombre se encontraba, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, muerto en sus delitos y pecados, siguiendo las corrientes del mundo,
siguiendo al príncipe de la potestad del aire, siendo hijo de ira, ¿verdad? Enemigo de Dios. Eso es lo que el hombre es sin Dios. Está completamente alejado. Sin embargo, en su interior, entonces, aunque no conoce a Dios, siempre tiene ese senso de que algo hay ahí y que existe. Es importante. Y esa caída del hombre lo que hace muchas veces a guiarlo por el mal camino, por decir las cosas así, y termina adorando a muchos otros dioses y los que se dicen dioses, ¿verdad? Como pueblos que hoy existen que tienen cantidad de dioses, ¿verdad? Tengo un amigo que era misionero en India, y estuvieron allá en el lado de India haciendo la obra misionera y me mandó fotos y me contaba también de la cantidad de dioses que hay. Son miles de dioses que tienen ellos. Tienen templos y me mostró las fotos. Templo para las ratas. Hay templos para las ratas. Es un templo que está lleno de ratas y la gente va, las adora, les da de comer, se curva ante ellas, se arrodilla, les piden, hacen oraciones, imagínate tú. Entonces hay para ratas, adoran a la vaca, adoran a los cocodrilos, adoran a los monos, o sea, una cantidad de dioses, tienen dioses para todos los días del año y hasta más, ¿verdad? Tienen como no sé cuántos dioses por día que pueden ellos adorar. Entonces, eso es un deseo, ¿verdad? Interno, aunque corrupto, una noción de que existe algo ahí. Están buscando como sea. Está como los atenienses que dice la Biblia. ¿Se acuerdan en Hechos 17, si no me equivoco? El apóstol Pablo llega a Atenas y dice que su espíritu se enardecía por causa de la idolatría reinante, ¿verdad? Porque tenían imágenes para todos los dioses, tantos que había un monumento ahí que no había ninguna imagen y decía al Dios desconocido. Entonces, ellos adoraban hasta por si acaso, ¿verdad? Si aparece algún Dios ahí, si hay algo más, entonces ahí vamos a adorarlo, vamos a tener ya listo el altar o lo que sea. Eso es el censo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Eso es el deseo que la gente tiene a veces de comprender a Dios, aunque mal, llevado por el pecado, llevado por la distorsión que el pecado ha hecho en la mente y la conciencia humana, ¿verdad? Los ha llevado a todo ese tipo de prácticas religiosas ilegales delante de Dios, que simplemente lo único que hacen es alejarlos y alejarlos y alejarlos de Dios. Es todo. Eso es importante. Entonces, tienen dioses para todos, o entonces buscan en la idolatría. También la idolatría también es un problema en este sentido, porque es una manera de querer tener algo, ¿verdad? Tener algo que es palpable, que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda reconocer inmediatamente. Y eso entonces, ok, ¡pum!, lo llamamos de Dios. Y hay mucha gente, yo he conocido personas que tienen sus propios dioses creados por ellos, sus altarcitos en la casa y cosas así. ¿Y qué Dios es ese? No, ese es el Dios que yo hablo con él, no saben ni quién es y qué se trata, pero tienen algo que se arrodillan delante de eso y todo. Y el enemigo obviamente gana bastante ventaja con eso y lleva a la gente lejos. En vez de acercarlos a Dios, esa es una manera que utiliza el enemigo para alejar a las personas de Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso es por causa de ese censo que las personas tienen, ¿verdad? Decía Juan Calvino, el
semen el semen religioso, ¿verdad? En español, que había una semilla divina, sí, semen divinitatus, así se llamaba. Entonces, una semilla divina en el corazón del ser humano, ¿verdad? Que es el que realmente, y eso es un censo que Dios puso para que el hombre no tenga excusa. Nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, yo no sabía que tú existías. No van a poder decir eso, no van a poder decir, no, yo no estaba enterado. A mí nadie me dijo, a mí no me llegó la palabra, nadie me predicó, yo no sabía. Eso no va a pasar, porque la Biblia dice claramente que lo que de Dios se conoce le será manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó a través de ese censo que hay, de que hay un censo de divinidad que está en el ser humano y que existe en todos los pueblos y naciones en este mundo. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, para concluir esto, queremos decir algo aquí. Los profetas de la antigüedad usaron la observación para entender por medio de la naturaleza la existencia de Dios. Me gusta esto, saber de que uno debe o puede observar, debe observar, porque si eso fue escrito en las Escrituras, si eso fue inspirado para ser escrito para que nosotros después entendamos esto, eso es un llamado también a la observación, es un llamado a la contemplación, es un llamado a comprender a Dios a través de las cosas que ha hecho y cómo las hizo y cuál es el propósito de lo que ha hecho en cada cosa. Es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ellos enseñaban que se podía creer en la existencia de Dios por medio de la observación y la contemplación de la creación. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Imagínense ustedes. La Biblia dice que Dios conoce cada estrella por su nombre. ¿Me entienden? Eso revela cosas de Dios. Eso revela que Dios no es un Dios que ha creado, como muchos dicen. No, si Dios creó algo, o si hubo algún ser que creó algo de la naturaleza, de las cosas creadas, Él nada más las creó y las dejó ahí a su suerte. Dicen así, ¿verdad? Ahora la naturaleza puso leyes y ahora eso funciona solo. Ya no necesitamos de Dios, dicen algunos, porque la naturaleza ya se encarga, las propias cosas creadas, con las leyes que fueron creadas, se encarga solito de andar y ya no ocupamos a Dios más. Eso es lo que dicen muchos. Pero no dice eso el texto. El texto dice que Él cuenta su ejército. ¿Ves? Dice que a todos llama por su nombre. Y eso muestra su grandeza, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y que Él está en el control de las cosas que ha creado. ¿Se dan cuenta? Mira lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Se dan cuenta? Pero me llama la atención una cosa. Para que Amós haya escrito esto, es verdad que Dios inspiró a Amós, pero ellos no fueron como nada más como escribanos. Ellos no fueron como máquinas de escribir que solamente estaban escribiendo. No, ellos experimentaban también lo que estaban escribiendo. Entonces, esto deja claro que Amós en algún momento de su vida ha parado para ver, mira cómo es esto, mira cómo son las estrellas, mira cómo hace que la mañana, ¿verdad?
la noche cómo se convierte en mañana y después el día se convierte otra vez en noche. Y ¿me entiende? Cómo el mar viene hasta la tierra, pero no pasa. Y en otras partes de la Biblia dice claramente que Dios ha puesto límites al mar, porque el mar no sale, ¿verdad? Los tsunamis y todo eso que pasa, que se sale el mar un poco, eso pasa por movimientos telúricos, de terremotos y cosas que pasan, pero el mar regresa otra vez a su lugar, si se dan cuenta. De todas maneras regresa, no se queda así. Entonces, esto es importante ver cuando Dios creó todo, puso límites al mar, puso límites a las cosas, estableció criterios y Él está ahí cuidando de que todas las cosas estén claras. Dice, Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Y entonces dice, Jehová es su nombre. Entonces, es claro que él identifica a Dios con estas cosas que pasan tan perfectamente creadas, con tanto cuidado y con tanta exactitud. Él consigue identificar que es Jehová quien hizo estas cosas. Es tremendo. Y por último, el Salmo 104 del 1, yo casi que puse todo el Salmo completo porque este Salmo me llama muchísimo la atención a mí. ¿Cómo es que ellos pudieron observar tantas cosas que Dios ha creado y escribirlas en un Salmo? Mira lo que dice el texto. Bendice alma mía, oh, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y entonces ahora comienza a decir, el que se cubre de luz como de vestiduras. Entonces ya habla de la luz, que extiende los cielos como una cortina. Mira, extiende los cielos como una cortina. Eso lo escribió el salmista hace muchísimos años. Y ahora los científicos descubrieron de que el universo se está expandiendo, ¿verdad? Cuando Dios ya había dicho en su palabra a través del salmista que los cielos se extienden como una cortina, se van extendiendo. Y eso recién lo han, como un gran descubrimiento, lo han dicho hace pocos años, lo que está pasando. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios ya había dicho esto y el salmista paró a contemplar eso, y eso me llama muchísimo la atención, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Ves? Habla de las aguas, de las nubes, del viento, y dice más, el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿Ves? La tierra está establecida. Ya está establecida. No anda cambiando, ni va a cambiar de posición, ni va a cambiar de lugar, ni se va a salir de su órbita, no va a pasar nada de eso. Ya está todo establecido. No será jamás removida, dice claramente. ¿Comprenden? Versículo 6. Con el abismo como con vestido la cubriste. Se habla de la tierra. La tierra fue cubierta con el abismo. El abismo aquí se refiere al mar, ¿verdad? Como con un vestido vistió la tierra con el mar, ¿verdad? El mar es como el vestido de la tierra, dice, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas antes, ¿verdad? Eso, si te das cuenta, es al comienzo. Y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Ves? Subieron los montes, descendieron los valles, el lugar que tú les fundaste, al lugar que... Entonces, cuando eso se refiere a cómo fue creadas las cosas, ¿verdad? Cuando comienza, una vez que suben los montes, automáticamente los valles, pues es la profundidad, los montes es la altitud, ¿verdad? Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Entonces el agua no va a subir otra vez hasta los montes, ni nada de eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Él estableció y le ha puesto término. Hay leyes para el mar,
y eso no va a pasar. ¿Ok? Muy bien. Versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. No se refiere a los ríos, ¿no? Que vienen bajando sobre los montes, que es importante. Dan de beber a las bestias del campo. Mitigan su sed a los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Mira lo que dice. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Se habla del agua, lo que le expliqué hace rato, del ciclo del agua, ¿no? Cae como lluvia, corre por los montes, corre por los ríos, va otra vez al mar, ¿verdad? Y cumple una cantidad de propósitos, como alimentar a las bestias, a las aves, etcétera, regar las plantas, por ahí todo eso que estamos dicho aquí interesantemente, ¿verdad? Y todo eso lo observa el salmista, lo está diciendo porque paró para observar. Entiéndame bien, eso es lo que quiero yo llamar la atención con este salmo, que el salmista paró para observar las cosas, ha parado para contemplar, ha parado para analizar estas cosas, ¿verdad? No está inventando cosas, sino está diciendo cosas lógicas que están dentro de los padrones a través de los cuales la naturaleza se mueve, ¿verdad? Qué interesante es esto. Y nos llama a nosotros a contemplar, ¿verdad? La próxima vez que tú vayas a un lugar, si tienes la oportunidad, si vives en una ciudad grande, por ejemplo, en la ciudad grande está hecha para evitar la contemplación, para distraer la mente del hombre, ¿verdad? Para eso está hecha la ciudad grande. Si tú te vas a una ciudad grande, miras para el cielo, casi ni estrellas ves, casi ni estrellas, por las luces de la ciudad ya las estrellas no se pueden ver. Entonces a veces es necesario salir, ¿verdad? Ándate para el mar, ve las cosas pequeñas, anda para el campo, anda para la naturaleza y observa cómo Dios ha hecho estas cosas tan perfectas, ¿verdad? Tan exactas, y cómo Dios ha hecho estas cosas tan bonitas y muestran la grandeza y la sabiduría que hay en Dios, ¿verdad? Dice más, versículo 15, dice, más 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Mira, qué interesante. La hierba para el servicio del hombre, ¿verdad? Posiblemente ¿por qué habla para el servicio? Acuérdense que la hierba se usaba para hacer ladrillos, se usa para hacer muchas cosas, ¿verdad? Es interesante eso también. Sacando el pan de la tierra. ¿Mm? Eso es importante. El vino que alegra el corazón del hombre. También habla del vino. El aceite que hace brillar el rostro. El pan que sustenta la vida del hombre. Mira cuántas cosas ha contemplado esta persona. Cuántas cosas ha parado para entender por la observación, ¿verdad? Y eso es un tipo de ciencia también, no deja de ser, porque la ciencia también es observar, es tirar conclusiones por la observación, ¿no? Entonces él está observando y está viendo, ¿verdad? Oh, el río viene y da alimento y la hierba crece para que las bestias coman y le sirve también al hombre y el hombre saca el pan de ahí de esa tierra y saca el vino y el aceite para que pueda hacer brillar su rostro y también hace el pan para sustentar su vida. ¿Eh? Se llenan, mira qué bonito, esto me encanta, 16, se llenan de savia los árboles de Jehová. Qué bonito. Entonces él ya comienza a pensar, mira, el agua y todo eso, y la tierra y el agua, los árboles se alimentan de lo que es la savia, ¿verdad? Generan la savia. Ya sabemos eso nosotros, porque lo estudiamos en el colegio, ¿verdad? Pero él, por la observación, se va dando cuenta, mira lo que corre por dentro de los árboles y cómo se alimentan. Los cedros del Líbano que él plantó. Entonces, básicamente él ha tenido ese contacto con todo eso y ha sacado sus conclusiones. Allí anidan las aves, también miró las aves.
cómo estaban haciendo nidos y cómo estaban haciendo. El otro día estaba yo observando un video de cómo unos castores en el parque Yellowstone, aquí en Estados Unidos, los castores, cómo hacen sus casas en los ríos, en los riachos, y consiguen poner, inclusive evitar que el agua corra para crear un tipo de lagos donde van a vivir tranquilamente ellos con sus crías, y viven no debajo del agua, sino que hacen una manera que por un túnel, pero dentro está encima del nivel del agua. Es algo fantástico ver eso. Y al mismo tiempo, al hacer ese pequeño lago, porque hacen como una represa de madera, de pedazos de madera que ellos mismos traen y construyen, entonces se crea todo un hábitat ahí, ¿verdad? Un ecosistema de plantas, de insectos, de peces, de aves, ¿me entiendes? Eso es tremendo. ¿Para quién le enseñó al castor a hacer eso? Imagínese usted. ¿Ve? ¿Quién le puso en su vida el instinto de hacer las cosas de esa manera, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber un ser extremadamente inteligente que haya enseñado todo eso. Es importante entender eso. Los montes, versículo 17, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. ¿Mm? Los montes altos para las cabras monteses. ¿Bien? Interesante. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. Mira. Entonces ya observó la luna ahora y se da cuenta que la luna sirve para ayudar en las estaciones, ¿verdad? En los tiempos. El sol conoce su ocaso, ¿verdad? Entonces la luna y el sol obviamente están actuando en la naturaleza, en la tierra, en la naturaleza, haciendo con que todo funcione perfectamente bien. Por eso dice uno de los argumentos que tiene que haber una mente inteligente. Es imposible que no exista, ¿no? Y todos esos argumentos que estamos leyendo del salmista, conversando con una persona y que te diga la persona, a ver, compruébame que Dios existe y todo eso, sin usar la Biblia, no le vas a sacar el Salmo 100, aquí, el que estamos leyendo, no le vamos a sacar el Salmo 104 para leerlo, porque te está diciendo que no lo puedes leer, pero los mismos argumentos los puedes usar tú. Oye, ¿no ves cómo la lluvia cae perfecta y cómo los animales así, o el sol y la luna y todos estos argumentos que está dando el salmista comprueban que hay una inteligencia superior que rige toda esta creación, ¿no? Eso es importante, ¿ves? Pone las tinieblas y es la noche. ¿Eh? Qué interesante. En ellas corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Mira, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Entonces observa cómo el hombre trabaja, cómo los animales hacen. Pienso que él, creo yo, que ha parado para pensar. Esto no ha sido inventado ni se lo dictaron en la oreja. Dios no se lo dictó en el oído de la persona para que escriba esto. Eso tiene que haber sido, creo, pienso yo, observado bastante detalladamente para escribir lo que se está escribiendo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Entonces, ahora viene lo interesante, porque también él alude, él dirige toda esa creación a Dios. ¿Ves? De cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. ¿Ves?
porque ya se dio cuenta que hay un orden en todo, un propósito en cada cosa que se hace, que pasa en la naturaleza, en todo. Hay un propósito en cada cosa, en cada ser, en cada cosa, ¿verdad? Qué interesante es eso. Qué importante es en que lo entendamos. Entonces, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, mira, de donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Esto parece National Geographic de la Biblia, ¿sí o no? Es un National Geographic de la Biblia. Está pasando los animales y el león y cómo salen a buscar a su presa y después se meten a sus guaridas y cómo las aves vienen y cómo hacen sus nidos y cómo hacen sus nidos la cigüeña, y de aquí a poco pasa para el mar donde hay seres innumerables y seres pequeños. Aquí solo falta que comiencen a hablar aquí que el pulpo y del cabito de mar, y mira, básicamente le está hablando de cosas tremendas, la naturaleza creada con una perfección que atribuye, que alude a un ser inteligente. El salmista, claro, dice, fuiste tú, Jehová, ¿verdad? Fuiste tú, oh Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Qué interesante es esto. ¿Cómo me gusta leer estas cosas a mí? Porque me llevan a ver de que a Dios ha estado revelándose en las mínimas cosas, ¿verdad? De una proporción mayor a menor a mayor, ¿verdad? A través de la naturaleza. Ya estudiamos esto, varias veces hemos estado dando y repitiendo para que eso quede grabado en nuestras mentes y corazones, ¿verdad? La revelación de Dios natural a través de la naturaleza y a través de la conciencia humana. La revelación especial a través de las escrituras y a través de la persona de Cristo. Y así vamos conociendo a Dios, ¿verdad? Qué interesante. Y ahora estamos en la observación aquí con el salmista. ¿Ves? Todos ellos, mira lo que dice el 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Ves? Eso refleja, les das, recogen. 28. Abres tu mano y se sacian del bien. Escondes tu rostro y se turban. Le quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son creados. ¿No te parece cómo todo está dependiendo de Dios? Todo depende. No existe eso de que Dios creó todo y ahora Dios ya no se ocupa de nada. No, 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 no. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Nada se mueve, nada pasa si Dios no está haciendo. Por eso que él está diciendo como que cada día Dios está atento a lo que está pasando. Les das y recoges. Abres tu mano y se sacian del bien. Escondes tu rostro y se turban. ¿Eh? Le quitas el hálito y mueren, dejan de ser. Y así va por delante. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Mira, entonces muestra que hay un movimiento, ¿verdad? El hecho que él diga y renuevas la faz de la tierra, eso me gusta mucho también, porque se ve que hay un sistema, ¿verdad? Que está dando vueltas, que está activo. La creación es un sistema creado por Dios, que Dios va controlando y va haciendo todo perfectamente bien. Sea la gloria, termina él con el 31, diciendo, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. De verdad me da ganas de salir corriendo ahorita a buscar un parque, buscar el mar, ir corriendo al bosque y comenzar a ver todas estas cosas y prestar atención en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas.
como dice el Proverbio 6, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿no? Mira sus caminos y sé sabio, ¿verdad? Entonces, contemplando, se aprende. Se aprende qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios, cómo Dios hace, qué es lo que Dios piensa, cuáles son sus principios, cuál es su forma de ser, son sus objetivos, qué es lo que Dios quiere revelar con todo esto. ¿Me entienden? Eso lo aprende uno en el día a día. Hay que parar, hay que parar. Olvídense de estar nada más todo el día, nada más trabajando y luego llegan en casa a comer, a ver televisión y a dormir. Y al otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso está completamente mal. Pare un poco. Es tiempo de parar a buscar a Dios. Es tiempo de parar para contemplar lo que Dios ha hecho y entender cómo Dios actúa. En las clases siguientes vamos a comenzar a estudiar sobre los atributos de Dios. Vamos a ver los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Cómo Dios tiene atributos que ha comunicado a las personas para que las personas comprendan cómo Él es. Y conociendo sus atributos y también conociendo sus nombres, los nombres que aparecen, como lo llaman Dios en la Biblia, los diferentes nombres que se usan revelan facetas, revelan atributos, revelan a obras que Dios hace y cómo es su carácter y cómo Él se desenvuelve. Eso es lo que vamos a estudiar, porque estos estudios no tienen otro objetivo sino conocer más a Dios, conocer más a Dios. ¿Se acuerda cómo comenzamos el estudio cuando comenzamos hace clases atrás? Con el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Eso es lo que queremos, conocer al Señor, y ese conocimiento tiene que cambiar tu vida, va a cambiar tu vida. Es imposible, a no ser que usted sea demasiado llevado a nada más lo intelectual, a no ser que usted nada más se importe con el conocimiento intelectual, nada más, pero no es así. La Biblia no se enseña para nada más saber. La Biblia no se aprende para saber. La Biblia se aprende para conocer a Dios. Y ese conocimiento tiene que cambiar nuestras vidas. Cuando conozcamos a Dios más cerca, más lo vamos a amar, más como Él queremos parecernos, más semejantes a Él vamos a querer ser, más santos vamos a querer vivir, porque los conocemos. Acuérdense del profeta Isaías, en la visión que tuvo, la manera como vio un Dios grande y sublime, y las orlas de su vestido cubrían todo el templo, y los serafines que volaban y gritaban santo, 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 y esa visión majestuosa y tremenda y poderosa de Dios, que revelan atributos tremendos de Dios, ¿verdad? Como su grandeza, como su santidad, como su soberanía, porque lo ve sentado en un trono y todo eso. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a entender a Dios más. Y al entender a Dios, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Isaías. ¡Ay de mí, que soy un hombre impuro de labios y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Cuanto más conozcamos y veamos a Dios, más grande Él va a ser para nosotros, y nosotros vamos a ser más pequeños todavía. Vamos a ser más humildes delante de Dios. Vamos a llegar más curvados delante de Él, delante de tal soberanía y tal grandeza. Eso es lo que necesitamos. Ese es el objetivo de los estudios que yo decidí ministrar, y por eso que lo hicimos, y lo hicimos gratuitamente para que todos los que quieran vengan y escuchen
y vean cómo Dios quiere mostrarse a nosotros y cómo lo podemos conocer, y eso va a cambiar nuestras vidas de una manera que va a ser una cosa tremenda, va a traer un avivamiento gigante en nuestro corazón y nuestras vidas van a ser vidas mejores delante de Él. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, porque Él mismo dijo, sed vosotros santos porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Se dan cuenta? Y también dijo Jesús que lo amemos a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Ahí vienen los argumentos racionales. Hay que observar, hay que conocer, hay que entender, hay que pensar en Dios, hay que estar en Dios con cuerpo, con alma, con espíritu, con mente, con todo, con todas nuestras fuerzas, dice el Señor Jesús. Para eso estamos, hermanos. Para eso estamos. Como se ve en el Salmo 104, ellos se detenían para observar minuciosamente la naturaleza y así, por sus obras, podían conocer más a Dios. Interesante. Como dijimos al principio, estos argumentos pueden servirnos para hacer frente a personas incrédulas, porque pueden formularse los argumentos en términos que establezcan una fuerte posibilidad de la existencia de Dios y en consecuencia podemos iniciar un buen argumento que pueda tanto silenciar a los incrédulos como también traerlos a la fe, porque si les hablamos con esa pasión que tenemos que hablar, cuando hablamos la palabra de Dios, se tiene que hablar con esa pasión que yo les estoy diciendo aquí. ¿Cómo los lleve? Quiero que ustedes entiendan y tocarles el corazón. De la misma manera ustedes van a hacer con aquellos que no conocen a Dios y ellos van a venir a Cristo. Van a venir a Dios porque van a ser tocados por Dios. Amén. Que Dios pueda bendecirlos grandemente en relación a lo que hemos visto en esta noche, en este estudio de hoy, que es las pruebas de la existencia de Dios, conocidas como pruebas racionales de la existencia de Dios. Que pues Dios pueda bendecirlos grandemente y que espero que esto les haya tocado el corazón como yo deseo, era mi objetivo y mi oración a Dios cuando vine a la clase, era que ustedes puedan comprender y conocer un poquito más de Dios con esta clase. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Entonces que Dios pueda bendecirlos grandemente.